Bueno, hoy vamos a hablar de la unión PN y sus polarizaciones. Como sabemos, la unión PN es un dispositivo compuesto por una pastillita de semiconductor extrínseco de tipo P y una pastilla de semiconductor extrínseco de tipo N, o sea, uno dopado con impurezas trivalentes y el otro dopado con impurezas pentavalentes. O sea, uno tiene mayores cantidad o mayor concentración de huecos o cargas positivas y el otro tiene mayor concentración de electrones o cargas negativas. Esta unión PN, o sea, agarra un pedacito de silicio extrínseco tipo P y un pedacito de silicio extrínseco tipo N y las uno, ¿bien? Y se va a generar acá en el medio la zona de deplexión o zona de deflexión que va a generar un campo eléctrico. Dije silicio, pero puede ser germanio también. Ahora vamos a ver un poco las diferencias. Esto es lo que crea al denominado diodo, el diodo básico, el diodo rectificador, ¿bien? Con su ánodo y su cátodo. Este es el símbolo en circuitos, ánodo, cátodo. Vamos a ver que el símbolo nace porque este dispositivo permite circulación de corriente de izquierda a derecha y no permite circulación de corriente en el otro sentido, de derecha a izquierda. Entonces, de alguna manera, la flecha nos dice para allá sí hay corriente y para allá hay una pared, no puede circular la corriente. Entonces, vamos a ver un poco qué pasa si lo polarizamos en directa o lo polarizamos en inversa, que son las dos polarizaciones que se pueden dar en este dispositivo. Entonces, vamos a dibujarnos los dos circuitos. Vamos a poner acá polarización en directa. Y acá vamos a ver polarización en inversa. Tenemos nuestra unión PN. Por ahora lo voy a seguir dibujando así. Después ya vamos a pasar al símbolo de diodo. Y lo vamos a conectar a una fuente de alimentación, a una fuente de tensión constante. En este caso, en la polarización directa, vamos a poner la fuente con esta polaridad, o sea, positivo a la izquierda. Y en el caso de la polarización inversa, vamos a poner la fuente al revés. O sea, positivo de este lado. Bueno, como sabemos, la unión PN tiene acá en la unión, en la juntura que se llama, acá tengo la juntura de los dos semiconductores, se va a crear la zona de deplexión. Bueno, ¿qué va a suceder en la polarización en directa? Es que esa zona de deplexión, acá tenemos esa zona de deplexión, debido a los portadores, nos crea una diferencia de potencial. De acá a acá tengo una determinada diferencia de potencial que la vemos, en este caso la represento con B o B gamma si se quiere, ¿bien? Y acá tenemos nuestra B de fuente, vamos a ponerle BF. Bueno, ¿qué va a suceder? La polaridad en esta configuración, la polaridad de la tensión de fuente es inversa o está al revés que la polaridad de este campo eléctrico que nos crea esta diferencia de potencial. Entonces, si esta fuente es igual o mayor que este valor, o sea, vamos a dibujarlo con flechitas, era lo que quería desde un principio, pero no me salió, vamos a dibujar estas flechitas. Esta diferencia de potencial vamos a verla como una flecha así. Y esta diferencia de potencial la vamos a ver como una flecha más chiquita que apunta para allá. Entonces vemos claramente que esta flecha mata a esta flecha. Entonces se va a generar una circulación de corriente a través de mi dispositivo con este sentido, una cierta I, debido a que esta fuente le ganó
a esta diferencia de potencial. Vamos a suponer que esto es una juntura o un diodo, es una unión PN o un diodo de silicio. Entonces B gamma, cuando estamos en silicio, B gamma es aproximadamente 0,7 volt. Y en germanio, B gamma es aproximadamente 0,3 volt. Entonces, si mi fuente de tensión con la cual estoy polarizando a mi diodo en directa es mayor a 0,7 volt, voy a poder superar esa barrera que tengo acá. Acá tengo una barrera de 0,7 volt y voy a poder tener circulación de corriente eléctrica. Entonces, a partir de 0,8 volt, por ejemplo, ya consigo circulación de corriente eléctrica. Hasta 0,7 no tengo circulación de corriente eléctrica porque todavía no supero la barrera. Necesito superar la barrera de este campo eléctrico para que pueda haber circulación de portadores a través de mi dispositivo. Vamos a ver qué sucede en inversa, o sea, conecto la fuente al revés. Bueno, lo que va a suceder es que mi BF ahora está apuntando hacia el otro lado, o sea, mi BF ahora la represento como una flecha así. Esta flecha, que quede claro que no estoy hablando de la corriente, estoy de alguna manera simbolizando o representando esta diferencia de potencial. Acá tenemos nuestra zona de deflexión y lo que va a pasar es que esta BF más la B gamma se va a sumar y la zona de deflexión se va a hacer más ancha. Porque se suma esta fuente más, tienen la misma polaridad. La fuente con la que yo estoy polarizando en inversa a mi dispositivo con el campo eléctrico de la zona de deflexión y hace que esta barrera sea cada vez más grande. Cuanto más grande es la fuente, más grande es la barrera esta que tengo que pasar y no consigo circulación de corriente. Acá la fuente querría poner circulación de corriente en este sentido, en sentido antihorario, pero debido a que esta barrera es muy grande, no consigo circulación de corriente. Entonces, polarización en directa, mi zona de deflexión tiene una barrera que es de 0,7 volt o 0,3 volt para el germanio o el silicio, y en cuanto mi fuente con la que estoy polarizando supera esa barrera, consigo circulación de corriente. En la polarización en inversa, la fuente más el campo eléctrico de la zona de deflexión se suman, haciendo que esa barrera sea cada vez más grande y sea imposible de superar. Entonces no consigo circulación de corriente en polarización inversa. Esto, si se quiere, se podría representar con una aproximación. Vamos a hacerlas acá arriba. Aproximaciones. Si volvemos al modelo más simple del diodo, en el que decimos que en un sentido circula y en el otro no, ¿cómo vemos esta gráfica de corriente en función de tensión? Siempre en dispositivos semiconductores, la gráfica representativa es corriente en función de tensión. Bueno, lo que va a suceder es que para valores negativos de tensión, o sea, de este lado de la gráfica, o sea, polarización inversa, no voy a tener circulación de corriente, o sea, corriente cero. Y para valores positivos de tensión, de fuente de tensión de polarización, o sea, con esta polaridad de fuente, decimos que tengo toda la corriente que quiera. Entonces el gráfico sería algo así. Este es el modelo más básico. Esto es de lo que hablamos en la jerga, ¿no? El diodo conduce en un sentido, de este lado, conduce en un sentido y no conduce en el otro, ¿sí? El modelo más básico del diodo. Bueno, si ahora nos vamos a los gráficos que hicimos acá, el análisis de polarización en directa y polarización en inversa, la aproximación de este modelo, volvemos a graficar corriente en función de tensión,
sería una cosa igual, pero no tenemos circulación de corriente hasta que llego al punto B gamma y recién ahí consigo toda la circulación de corriente que yo quiera. Este punto es B gamma. 0,7 volt para el silicio, 0,3 volt para el germanio. Entonces, este gráfico correspondería a los modelos que vimos recién acá. Otro modelo o aproximación un poco más acertado a la realidad es el siguiente. A partir de B gamma hasta B gamma, o sea, valores negativos de fuente, hasta B gamma, cero corriente, y a partir de B gamma respeta alguna gráfica lineal, o sea, a medida que aumento la tensión, aumenta corriente, aumenta tensión, aumenta corriente, de manera lineal. No es como estos casos en los que puedo tener toda la corriente que yo quiera. Quiero 10 A, hay 10 A, quiero 100 mA, hay 100 mA. Va a depender de los valores de tensión que yo le aplique a mi dispositivo. Esto se acerca más a la realidad, no es la realidad es una curva, la vamos a ver después, pero es una curva un poco más compleja, pero esta se acerca bastante más a la realidad y es bastante más usado a la hora de los cálculos. ¿Cuándo usamos este modelo o esta aproximación? Y capaz en la práctica cuando estamos simplemente midiendo un diodo, circula en un sentido, no circula en el otro, cuando hablamos del dispositivo diodo. Pero después ya cuando arranco con cálculos, ya paso o a esta aproximación o a esta aproximación, ¿sí? Tengo que considerar que el diodo tiene una cierta caída de tensión, que es de 0,7 volt para el silicio, 0,3 volt para el germanio. Y si estoy haciendo cálculos un poco más finos, tengo que considerar qué tensión para tal valor de corriente, o qué corriente para tal valor de tensión, mejor dicho. Pero básicamente nos vamos a quedar acá. Polarización en directa, polarización en inversa. Zona de deflexión. La polaridad de la polaridad del campo eléctrico de la zona de deflexión está al revés, en el caso de la polarización directa, que la polaridad de mi fuente. Entonces puedo superar esa barrera siempre y cuando supere los valores de tensión. Polarización en inversa. El campo eléctrico de la zona de deflexión está en la misma polaridad que mi fuente. Entonces la barrera se agranda, se suman esos valores, la barrera se agranda, no consigo circulación de corriente.